Bueno, pues los tipos de triángulos los podemos diferenciar o clasificar de dos formas. Por un lado, según sus lados, o sea, según lo que midan sus lados, o según sus ángulos, los ángulos que tengan dentro del triángulo. El primer grupo que vamos a ver, ¿vale?, que es muy sencillito, es cómo diferenciamos tipos de triángulos según sus lados, según lo que midan sus lados, ¿vale? Y encontramos tres grupos principales, hay tres tipos principalmente, ¿vale? Un primer triángulo, que es el triángulo equilátero, significa que todos sus lados miden lo mismo, ¿vale? Sería este, ¿veis? Ese lado y este lado tienen que medir lo mismo, lo veremos luego, ¿vale? Equilátero, todos sus lados miden lo mismo. Otro tipo, el azul, que es triángulo isósceles. Isósceles cuando dos de sus lados miden lo mismo. En este caso, por ejemplo, este y este parece que son iguales y este otro parece que fuera un poquito más grande, ¿verdad? Y el tercer tipo de triángulo, según sus lados, siempre estamos hablando de según lo que midan sus lados, ¿vale? Serían los triángulos escalenos, que es que ninguno de sus lados mide lo mismo. Si os fijáis, este tiene una medida, este parece que es más grande y este también es más grande que este, pero más pequeño que este, ¿vale? Lo vemos ahora claramente. Mira, si lo hubiéramos medido, si ese mide 3 centímetros ese lado, lógicamente el otro tiene que medir 3. ¿Y cuánto medirá el que falta? Pues si hemos dicho que los tres tienen que ser iguales, pues tiene que medir a la fuerza también 3. Los tres lados miden lo mismo. Triángulos equiláteros. En cambio, en los isósceles dijimos que solo dos de sus lados miden lo mismo. Entonces, si este lado mide 5, por ejemplo, y el otro también mide 5, ya tenemos los dos lados iguales. ¿Este puede medir 5? No puede medir 5 porque si los tres midieran 5, ya no sería isósceles, sería equilátero. Todos sus lados miden lo mismo. Por tanto, este no mide 5, mide 6, ¿vale? Podría medir 7, podría medir 9, pero nunca los tres pueden medir lo mismo. Miden solamente 2, por eso es isósceles. Y el escaleno dijimos que ninguno mide lo mismo, ¿vale? Sin que si ese mide 3, el otro no puede medir 3, mide 5, por ejemplo, y ese 4. Los tres son distintos, ninguno mide igual, por tanto, triángulo escaleno. ¿Veis que esto es muy fácil, no? Sabiendo lo que miden, los tres miden lo mismo, equilátero. Dos miden lo mismo, isósceles, y ninguno mide lo mismo, escaleno. Quizás lo más raro sean los nombres, pero una vez que lo aprendamos, súper sencillito. Esto es según sus lados, ¿vale? Los triángulos según sus lados. Pero los triángulos también los podemos clasificar según sus ángulos, ¿vale? Pero también es muy sencillo, ya lo veréis. Podemos encontrar también tres tipos de triángulos según sus ángulos. Uno primero, que es el rectángulo, que es cuando uno de los ángulos que forma el triángulo es rectángulo, ¿vale? Solo con que uno sea rectángulo, como parecía que era este, pues rectángulo. Acutángulos, cuando los tres ángulos, este y este, son agudos. ¿Qué era un ángulo agudo? Cuando medía menos de 90. Lo vamos a ver después también más tranquilo. Pero los tres agudos. Y el último tipo de triángulo según sus ángulos es el triángulo obtusángulo. Los triángulos obtusángulos son aquellos que, como su nombre indica, ¿de dónde vendrá obtusángulos? Pues de ángulo obtuso. Cuando un triángulo tiene un ángulo obtuso, como en este caso aquí lo vemos, pues es triángulo obtusángulo. Basta con que tenga un solo ángulo obtuso, ¿vale? Veamos el primero. Triángulo rectángulo. Dijimos que con que solo uno de sus ángulos fuera recto, ya es rectángulo. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Recto. ¿Cuáles eran los ángulos rectos? Los que medían 90, los que estaban formando por dos líneas perpendiculares, dos lados perpendiculares, ¿vale? Ahí lo tenemos, de 90. Acutángulos ahora, sus tres lados tienen que ser agudos. Agudo, menos de 90, lo vemos también. Ahí sería 90, está más cerrado de 90, pues agudo. Ahí sería 90, está más cerrado de 90, pues agudo. Y el tercero, que también tiene que ser agudo, ahí va los ángulos rectos,
¿Está más cerrado el ángulo recto? Sí, lo que pasa es que este está inclinado, ¿vale? Por eso no se ve tan claro como los otros. Pero es más pequeño de 90, por tanto, también es agudo. Los triángulos agudos, triángulo acutángulo. Y el último tipo, obtusángulos, ¿vale? Uno de sus ángulos tenía que ser obtuso. Y además se ve muy fácil cuál es el que es obtuso, ¿verdad? Es este. Es más de 90, por tanto obtuso, lo vemos. Ahí sería 90, está más abierto, porque aquí vemos el lado más abierto de 90. Pues, obtusángulo. Estos serían los tipos de triángulos según su ángulo, ¿vale? Recordar, tipos de triángulos según sus lados, equilátero, isósceles y escaleno, y según su ángulo, rectángulo, acutángulo y obtusángulo. Lo vemos con un ejemplo. Tengo este triángulo. Según sus lados, ¿qué será? Si los tres son iguales, equilátero. Si dos de ellos son iguales, isósceles. Y si ninguno es igual, escaleno. ¿Cómo lo puedo saber? Pues tendría que saber lo que mide cada lado, aunque pueda tener una idea viéndolo, ¿vale? Haría falta medirlo o que me dijeran lo que mide. En este caso me lo van a decir, ¿vale? Si este mide 6, ese otro mide 6 y el que falta mide 8, ¿cuántos lados son iguales? Dos de ellos, este y este. Pues cuando dos lados eran iguales, dijimos que eran triángulo isósceles. Esto es según sus lados, pero este mismo triángulo también tiene ángulos. Según sus ángulos, ¿qué tipo de triángulo sería? Vamos a verlo. Ese primer ángulo es más pequeño de 90, ¿no? Porque 90 sería la línea de puntitos rojos más esta. Pues entonces tenemos un ángulo agudo. Ese también es más pequeño de 90. Tenemos otro ángulo agudo, llevan dos agudos. Si los tres fueran agudos, acutángulo. Pero ahí vemos que este claramente es un ángulo recto, ¿verdad? De 90 grados, con dos líneas perpendiculares. Pues si tiene un solo ángulo recto, un solo ángulo de 90, ya era triángulo exacto, rectángulo, ¿vale? Y bueno, chicos, espero que os hayáis enterado. Es muy sencillito, ¿vale? Quizá lo más raro sean los nombres, pero ya veréis que con un poquito de práctica lo aprendemos fácil. Chao. Eso es todo, amigos.